Hola, hoy nos sumergimos en la historia de un visitante verdaderamente extraordinario, un objeto llegado desde más allá de nuestro sistema solar. Ajá. Ha capturado la atención científica y, bueno, ha provocado debates intensos. Hablamos del cometa 3I Atlas. Efectivamente, estamos hablando del tercer objeto interestelar confirmado que hemos detectado y su paso por nuestro vecindario cósmico pues ha sido todo menos discreto. Ha puesto sobre la mesa preguntas fascinantes, la verdad. Para entender qué lo hace tan especial y, bueno, polémico, vamos a revisar diversas fuentes, datos confirmados por entidades como el James Pell de la NASA, la ESA también. Sí, la Agencia Espacial Europea. Eso, observaciones de telescopios como el James Webb. Lo compararemos con los anteriores, ¿no? Con Oumuamua y Borisov. Claro, para ponerlo en contexto. Y también examinaremos críticamente cómo se ha interpretado desde otras miradas, no científicas, incluyendo ciertas lecturas de textos antiguos. Nuestra meta hoy es clara, ¿no? Desentrañar los hechos, lo que sabemos seguro de Tres Atlas, comprender las controversias científicas que lo rodean sin rehuir esa hipótesis más llamativa sobre un posible origen artificial y analizar con lupa las conexiones que algunos han trazado con textos como la Biblia, pero siempre, siempre separando la ciencia rigurosa de la especulación. Muy bien, entremos en materia entonces. Para empezar, ¿qué sabemos con certeza sobre Tres Atlas? Su descubrimiento fue el 1 de julio de 2025. Y rápido se vio que venía de fuera, ¿no? Por la trayectoria. Exacto, trayectoria hiperbólica. Eso significa que no está ligado gravitacionalmente al Sol, viene de otro sistema. Y es un viajero muy, muy antiguo, ¿eh? ¿Antiguo cómo? Su edad estimada es de unos 4.600 millones de años. O sea, similar a la de nuestro propio sistema solar. Probablemente se formó en el disco grueso de la Vía Láctea, una zona más vieja de la galaxia. Hablemos de sus características físicas, porque aquí es donde empieza a destacar mucho, ¿verdad? Es grande. Uf, sí, mucho más que los otros visitantes interestelares. Las estimaciones varían, pero estamos hablando de entre 9 y 20 kilómetros de diámetro. 20 kilómetros. Para comparar, Mira, piensa que Oumuamua medía unos 100 metros, ¿sí? Y Borisov alrededor de 1 kilómetro. Este, 3I Atlas, juega en otra liga. Es comparable a cometas grandes de nuestro sistema, como el Halley, que tiene unos 15 kilómetros. vaya diferencia. Y no solo es grande, también es rápido, muy rápido. En el momento de su descubrimiento, se movía a unos 210.000 kilómetros por hora. ¡Qué barbaridad! Es el objeto interestelar más veloz que hemos registrado hasta ahora. ¿Y su órbita? ¿Pasó cerca? ¿Hubo algún peligro? No, para nada. Su máximo acercamiento al Sol, el perihelio, fue el 29 de octubre de 2025 a 1.4 unidades astronómicas. Una unidad astronómica es la distancia Tierra-Sol, ¿vale? Ok, lejos entonces. Y su punto más cercano a la Tierra será el 19 de diciembre de 2025, pero a 1.8 unidades astronómicas. Esos son unos 269 millones de kilómetros. O sea, lejísimos. Lejísimos. Más de 700 veces la distancia a la Luna. Hay que subrayarlo. No representa ni representó ninguna amenaza. Cero peligro. Bien, aclarado eso. Pero entonces, ¿dónde está el misterio? Porque misterio hay, ¿verdad? Ahí vamos. El gran misterio que rodea a 3I Atlas es su aceleración no gravitacional. O sea, observaciones confirmadas por el JPL de la NASA, por ejemplo, muestran que el cometa acelera. Espera, ¿acelera sin que sea por la gravedad del Sol o los planetas? Exacto. Acelera de una forma que no se explica solo por la fuerza de gravedad. Pero Oumuamua también hizo algo así, ¿no? ¿Es lo mismo? Sí, pero ni de lejos la misma escala. La aceleración de 3I Atlas es muchísimo mayor. Cerca del perihelio alcanzó unos 94 kilómetros por día al cuadrado. 94. ¿Y Oumuamua cuánto era? Apenas 0.22 kilómetro día cuadrado. Es una diferencia brutal. Esta aceleración es sobre todo radial, o sea, empujándolo hacia fuera del Sol. También tiene un componente transversal, pero curiosamente no se detectó aceleración vertical. 94 kilómetros día cuadrado es una barbaridad. Entonces, si no es la gravedad, ¿qué fuerza invisible lo está empujando con tanta potencia? ¿Tiene motores? Sí, bueno, esa es la pregunta del millón.
La explicación científica con más consenso es un fenómeno bien conocido en cometas, la sublimación de hielos. Ah, el hielo que se evapora. Exacto. Al acercarse al Sol, el calor hace que los hielos en la superficie pasen directo de sólido a gas. Esos chorros de gas al escapar, pues actúan como pequeños cohetes. Empujan al cometa en dirección opuesta. La tercera ley de Newton, ¿no? Acción y reacción. Entendido. ¿Y qué hielo es el culpable de este impulso tan descomunal? Porque tiene que ser mucho gas. Todo apunta al dióxido de carbono, el CO2. Los análisis espectrales revelaron que 3i Atlas tiene una cantidad extraordinaria de CO2 en comparación con el agua. ¿Y eso por qué importa? La clave es que el CO2 sublima, se convierte en gas a temperaturas más bajas que el hielo de agua. O sea, empieza a activarse mucho más lejos del Sol. Y esto encaja perfecto con cuándo y dónde se observó esa aceleración tan fuerte. Además, la forma en que disminuye esa aceleración al alejarse del Sol sigue la ley esperada, la R-2. Tiene sentido. ¿Se ha podido estimar cuánta masa tuvo que perder? Porque para ese empujón. Sí hay cálculos. Por ejemplo, los que menciona Avi Loeb sugieren que para producir esa aceleración, con las velocidades típicas de eyección de gas de cometas, unos 300 ms, 3i Atlas debió perder, fíjate, entre un 13% y un 15% de su masa total. Un 15% de su masa. ¿Cuánto es eso? Unos 5.5 billones de toneladas. Una cantidad ingente, sí. Pero, ojo, es consistente con el gran aumento de brillo que se observó. Se quintuplicó su brillo. Vaya pérdida de peso cósmica. Y esa composición tan rica en CO2 no es la única rareza, ¿verdad? Su química en general es distinta. El James Webb fue clave aquí, ¿no? Absolutamente. El JWST, sí, midió una relación entre dióxido de carbono y agua, CO2, H2O, de más o menos 8:1. 8:1. ¿Y lo normal? Para ponerlo en contexto, esto es al menos 16 veces más CO2 respecto al agua de lo que solemos ver en los cometas de nuestro sistema solar. Aquí esa relación suele estar entre 0.1 y 1. Es una diferencia química radical. Pero, espera, se detectó agua. Para confirmar que sí estaba desgasificando y no era, no sé, otra cosa. Sí, se detectó agua. O bueno, su firma. Observaciones en ultravioleta con el telescopio Swift captaron grupos hidroxilo, OH. Hidroxilo. Son como restos que aparecen cuando la luz solar rompe las moléculas de agua, H2O. Su presencia confirma que había hielo de agua sublimando. Sí había actividad cometaria clásica, digamos. También se habló mucho de su color, ¿no? Que si cambiaba. Así es. Al principio su espectro era rojizo. Eso es típico de objetos que han pasado eones en el espacio interestelar, expuestos a la radiación cósmica que tuesta, por así decir, los compuestos orgánicos de la superficie. Ajá. Quedaban expuestos diferentes tipos de hielos, con otras composiciones. Y además, su polarización. La polarización. ¿Cómo vibra la luz? Exacto. Cómo vibra la luz que refleja. También resultó ser inusual, parecida a la de algunos objetos lejanos de nuestro propio sistema, los transneptunianos. Tantas cosas raras juntas. ¿Hay alguna explicación natural convincente para esa composición tan extrema? Sobre todo, la abundancia de CO2. ¿Por qué tanto? Pues mira, la hipótesis más robusta, la que proponen Romain Maiolio y su equipo, vuelve a apuntar a su larguísima edad y a ese viaje interestelar. Imagina, 4.600 millones de años recibiendo el bombardeo constante de rayos cósmicos. Claro, debe afectarle. Muchísimo. Estos rayos penetran la superficie y pueden alterar químicamente los hielos. Hay experimentos y simulaciones que sugieren que procesos como la irradiación del monóxido de carbono, CO, pueden generar grandes cantidades de CO2. Ah. 1.000 millones de años de este proceso bastarían para crear una especie de costra superficial muy rica en CO2 y en esos compuestos orgánicos rojizos. Esta costra ya no reflejaría la composición interna original del objeto cuando se formó, quizás como un planetesimal, un bloque de construcción planetario, en su sistema de origen. O sea que la superficie estaría como cocinada por el espacio durante miles de millones de años. Exacto. Esa es la idea que mejor parece encajar con la composición, el color y la desgasificación observada. Eso parece bastante lógico. Pero entonces llegó la controversia de la cola ausente. Hubo imágenes, recuerdo unas de un observatorio en España a principios de noviembre de 2025, donde apenas se veía cola.
Y eso echó más leña al fuego del debate, ¿no? No tiene cola, no es un cometa. Es cierto, esas imágenes generaron revuelo. Pero hay explicaciones plausibles y naturales para eso. Primero, la geometría de observación. El ángulo desde el que mirábamos. Justo. En ese momento, el ángulo entre la Tierra, el cometa y el Sol era muy pequeño, solo unos 10 grados. Mirar casi de frente o de espaldas a un cometa hace muy difícil ver una cola, sobre todo si es tenue y difusa. A medida que ese ángulo cambie, la visibilidad debería mejorar. Entiendo. Y la actividad de un cometa tampoco es siempre constante, ¿o sí? A lo mejor justo en ese momento estaba más tranquilo. Exacto, fluctúa. De hecho, observaciones hechas meses antes, en agosto y septiembre, sí mostraron claramente cómo 13 Atlas desarrollaba una cola. Llegó a extenderse unos 100.000 kilómetros. Ah, entonces sí tuvo cola antes. Sí, sí. Que en noviembre pareciera más compacto no significa que la actividad hubiera cesado por completo. Podría ser una fase de menor actividad, o simplemente la geometría, como decíamos. Y tenemos pruebas directas de que seguía activo en ese momento, aunque no se viera bien la cola. Sí, las tenemos. Por un lado, el Nordic Optical Telescope midió una pérdida de polvo de unos 180 kilogramos por segundo, cuando estaba a 2 unidades astronómicas del Sol. Eso es incluso más que Borisov a la misma distancia. Mira tú. Y como ya mencionamos, la detección de los grupos hidroxilo OH por SWIFT es una prueba inequívoca de que seguía liberando vapor de agua. Así que sí, hay actividad cometaria real, aunque su apariencia visual pueda variar. Vale. Todo este cúmulo de características inusuales nos lleva inevitablemente a la hipótesis más mediática, la más controvertida, la que ha defendido el astrónomo de Harvard, Avi Loeb, la posibilidad de que 3i Atlas no sea natural, sino tecnología extraterrestre. Sí, esa es la idea que ha captado más titulares, claro. ¿En qué basa Loeb esta idea tan extraordinaria? Loeb ha compilado lo que él considera un conjunto de anomalías significativas. Menciona unas 9, creo. 9. ¿Cuáles son? A ver. La velocidad extrema, la trayectoria orbital, con varios acercamientos planetarios, que él calcula como de baja probabilidad estadística. La potente aceleración, no explicada por la gravedad, de la que ya hablamos. La composición química única, el CO2. Los cambios de color. El rápido aumento de brillo. La polarización extraña. Ajá. Incluso busca coincidencias como su dirección de origen, que está cerca de donde vino la famosa señal WOW de 1977, o que su perihelio ocurriera justo durante un eclipse solar visto desde ciertas partes de la Tierra. Vaya, una lista larga. Sí, ante esta acumulación de rarezas, Loeb plantea, y él insiste en que lo hace cautelosamente, la posibilidad de un origen artificial. Una sonda, una vela solar, algo tecnológico. Una idea sin duda provocadora. ¿Cuál ha sido la reacción de la mayoría de la comunidad científica? ¿Le han comprado la idea? Pues, un rechazo bastante firme y generalizado, la verdad. Científicos directamente involucrados en su estudio, como Darryl Seligman, son tajantes. Dicen algo como, toda la evidencia apunta que es un cometa ordinario. Ordinario pero raro, ¿no? Claro, ordinario en su naturaleza, pero con características extremas debido a su historia. Samantha Lawler recuerda el principio de Carl Sagan, ¿no? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. Y dice que la evidencia aquí, pues, no lo es. Chris Lintott lo ha calificado directamente de disparate total. Lenguaje fuerte. ¿Sí? Y es importante aclarar algo que circuló. Michael Kupers, de la ESA, desmintió que se activaran protocolos de defensa planetaria de la ONU. La campaña de observación coordinada por la IAWN, la Red Internacional de Alerta de Asteroides, fue un ejercicio de seguimiento rutinario, como se hace con otros objetos cercanos, no una respuesta a una amenaza o a algo artificial. Entendido. ¿Y cuáles son los principales problemas que ven los científicos en la hipótesis artificial de Loeb? ¿Por qué no les cuadra? Son varios y de peso. Primero, la escala temporal. A la velocidad que trae, si hubiera sido lanzado hacia nosotros deliberadamente, tendría que haber partido hace millones de años. Millones de años antes de que existiera vida inteligente aquí, capaz de ser visitada. No tiene mucho sentido. Claro, la logística temporal es complicada. Exacto. Segundo, la falta total de cualquier señal tecnológica.
No se han detectado emisiones de radio anómalas, ni firmas de calor inusuales que indiquen una fuente de energía, ni maniobras de propulsión deliberadas. Nada. O sea, se comporta como una roca espacial, no como una nave. Basadas en la física cometaria que conocemos para cada una de las supuestas anomalías, especialmente si consideramos su larguísima historia de 4.600 millones de años de procesado cósmico. La sublimación del CO2 explica la aceleración, la irradiación explica la composición y el color. ¿Y el cuarto punto? El cuarto punto es que los argumentos estadísticos sobre la improbabilidad de su órbita han sido criticados. A menudo asumen independencia entre eventos que podrían estar correlacionados de forma natural. O sea que las probabilidades que calcula Loeb podrían no ser tan bajas como él sugiere si se tienen en cuenta las interacciones gravitatorias complejas. Recuerdo también un intercambio público en redes sociales, en ex-Twitter, entre el físico Brian Cox y Avi Loeb sobre esto. Sí. Brian Cox afirmó que 3 Atlas era un objeto completamente natural. Y Loeb le respondió, señalando que Cox es principalmente un divulgador y no ha publicado investigación original específica sobre este cometa. ¿Cómo podemos interpretar ese intercambio de forma equilibrada? ¿Quién tiene razón? Pues, podríamos decir que Cox estaba reflejando el fuerte consenso científico actual, que se basa en la multitud de estudios publicados por diferentes equipos que sí han investigado el cometa. Loeb, por su parte, tiene razón al destacar la importancia de la investigación activa, y él mismo ha contribuido con artículos planteando sus hipótesis. Entiendo. Sin embargo, evaluar críticamente la evidencia publicada por otros, como hace Cox, al expresar el consenso mayoritario, es una parte fundamental del escepticismo científico informado. No necesita ser el investigador principal para evaluar la plausibilidad de las conclusiones basadas en los datos disponibles. Queda claro. Para poner todo esto en su justa medida, ayuda a compararlo con los otros visitantes interestelares que hemos tenido, Oumuamua y Borisov. Exacto. Recordemos al primero, 1I Oumuamua, en 2017. Era pequeño, unos 100 metros, muy alargado, como un cigarro o una tortita según se mire. Y también mostró una leve aceleración no gravitacional. Ah, sí. ¿Y eso cómo se explica ahora? Hoy se atribuye mayoritariamente a la desgasificación de hidrógeno molecular, H2. Es un gas muy ligero y transparente, invisible a nuestros telescopios, pero que podría explicar ese pequeño empujón. Oumuamua nos abrió los ojos a la existencia de estos viajeros. Fue una revolución. Y después vino 2I Borisov en 2019. Borisov era más grande, como 1 kilómetro. Y, a diferencia de Oumuamua, sí mostró una cola cometaria claramente visible. Parecía un cometa normal. ¿Y su composición? Pues resultó ser bastante normal, entre comillas, similar a la de los cometas de las regiones exteriores de nuestro sistema solar. Borisov demostró que la formación de cometas podría ser un proceso bastante universal, que sigue leyes físicas conocidas. Se comportó de forma más predecible. Entonces, si comparamos, ¿qué hace a 3I Atlas tan peculiar? Resumamos los puntos clave que lo diferencian. Claramente, primero, su edad extrema. 4.600 millones de años de exposición a rayos cósmicos. Eso es muchísimo tiempo. Segundo, su tamaño excepcional. 15-20 kilómetros lo sitúan en la escala de un planetesimal, un bloque de construcción planetario. Es mucho mayor que los otros dos y, teóricamente, más difícil de ser expulsado de su sistema original. Tercero, la composición. Sí, su composición radicalmente diferente, dominada por CO2 en una proporción nunca vista, 8:1. Sugiere un origen muy distinto o una transformación química extrema durante su viaje. Y por último, esa aceleración colosal, 94 kilómetros día al cuadrado, sin precedentes, ligada a una sublimación masiva de ese CO2 y a una pérdida de masa explosiva entre el 13 y el 15% en solo unas semanas. Todo esto tiene una implicación científica importante, ¿no? Más allá del debate de si es alien o no. Sin duda, nos ofrece una ventana única. Es como recibir una muestra de material formado en otra región de la galaxia, hace miles de millones de años, bajo condiciones que pudieron ser muy diferentes a las que dieron lugar a nuestro sistema solar. Una cápsula del tiempo cósmica. Exactamente. Pone a prueba y ayuda a refinar nuestros modelos sobre cómo se forman los planetas y los cometas en otros lugares. Es ciencia fascinante. Hemos explorado a fondo la perspectiva científica.
Pero como adelantamos al principio, un objeto tan llamativo genera ecos en otros ámbitos. Es importante, por tanto, abordar críticamente cómo ha sido interpretado desde perspectivas no científicas, en particular la conexión que algunos han establecido con textos bíblicos. Es un tema delicado, ¿verdad? Sí, lo es. Y aquí es fundamental, crucial diría yo, distinguir la observación científica del análisis interpretativo de textos antiguos. Son cosas distintas. ¿Cuál es la principal conexión que ha circulado? La conexión se basa principalmente en la profecía del ajenjo, wormwood en inglés, que aparece en el libro de Apocalipsis, capítulo 8, versículos 10 y 11. ¿Qué dice ese pasaje más o menos? Dice algo así como: el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. El nombre de la estrella es ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Vale. ¿Y cómo se argumenta la conexión con Tres y Atlas? ¿Por qué este cometa y no otro? Bueno, quienes proponen esta conexión interpretan a Tres Atlas como esa gran estrella. Sugieren que su composición rica en CO2, aunque el CO2 no es amargo ni venenoso en sí mismo de esa forma, podría relacionarse simbólicamente con amargar las aguas. Y señalan que su llegada en 2025 encajaría con ciertos cálculos escatológicos sobre los últimos tiempos que ellos manejan. Pero insistimos, ¿esta conexión tiene alguna base fuera de la pura especulación de la interpretación personal? Ninguna base sólida. Científicamente es insostenible, porque, como ya dijimos 1000 veces, Tres Atlas pasará muy lejos. No va a caer ni envenenar nada. Claro. Pero es que incluso desde un punto de vista teológico y hermenéutico, o sea, aplicando principios rigurosos de interpretación bíblica, la conexión es muy problemática, no se sostiene. ¿Qué tipo de problemas presenta desde esa perspectiva teológica? Varios. Por ejemplo, la cronología interna del propio libro de Apocalipsis. La caída de Ajenjo ocurre después de la tercera trompeta, en el capítulo 8. Pero antes, en el capítulo 6, ya se describen juicios devastadores sobre la tierra. Guerras, hambrunas, terremotos, una cuarta parte de la población muriendo. Entonces, la pregunta lógica que hacen algunos estudiosos es: ¿cómo podrían ocurrir los eventos posteriores de las trompetas si la tierra ya estuviera tan arrasada? Hay una tensión ahí. Luego está la cuestión fundamental de cómo interpretar Apocalipsis. ¿Es un relato literal de eventos futuros, o utiliza un lenguaje simbólico y apocalíptico muy común en la literatura judía de la época para transmitir verdades espirituales sobre la lucha entre el bien y el mal, la soberanía de Dios, etc.? Hay distintas escuelas de interpretación, ¿no? Exacto. Preterista, eventos ya ocurridos en el siglo I. Historicista, cumplimiento a lo largo de la historia. Futurista, todo por venir. Vincular directamente un cometa moderno a una profecía específica suele requerir una lectura muy literalista, que muchos teólogos hoy cuestionan. Prefieren un análisis exegético. Exegético. Que busca extraer el significado original del texto en su contexto histórico y literario del siglo I. ¿Qué entendieron los primeros lectores? ¿Qué quería comunicar el autor Juan en ese momento? Entiendo. Además, parece que la historia está llena de intentos fallidos de hacer este tipo de conexiones cósmico-proféticas. No es la primera vez. Para nada. Hay un patrón histórico clarísimo. Desde intentos de conectar cometas antiguos con el diluvio universal, hasta predicciones mucho más recientes basadas en las lunas de sangre de 2014-15 o alineaciones planetarias como la supuesta señal de Apocalipsis 12 en 2017. Recuerdo eso sí. Generaron muchísima expectación en ciertos círculos, pero sus predicciones apocalípticas simplemente no se cumplieron. Y afirmaciones sin base sobre Tres y Atlas, como que tiene una cola con dedos o que la NASA lo está ocultando, también encajan en este patrón de buscar señales extraordinarias y se desmienten fácilmente con las observaciones científicas disponibles. Incluso la propia Biblia parece ofrecer criterios para evaluar estas predicciones, ¿o no? Correcto. Un principio clave está en Deuteronomio, capítulo 18, versículo 22. Básicamente establece que si un profeta habla en nombre de Dios y lo que predice no sucede, esa palabra no viene de Dios. Es un llamado interno a un sano escepticismo ante predicciones que fallan repetidamente. Interesante. La hermenéutica responsable siempre intentará comprender la intención original del autor bíblico en su contexto.
en lugar de forzar aplicaciones literales y descontextualizadas a eventos del siglo XXI. Por lo tanto, una perspectiva equilibrada reconocería que si bien ciertos textos religiosos sí hablan de señales celestiales como parte de eventos mayores, la conexión específica de tres atlas con la profecía del ajenjo carece de fundamento científico y también de rigor teológico o exegético serio. Precisamente. ¿Y por qué persisten estas ideas entonces? Pues probablemente por una mezcla de factores. La búsqueda humana de significado ante eventos inusuales o espectaculares, la ansiedad sobre el futuro que pueda haber en ciertas culturas o momentos históricos y el sesgo de confirmación. El querer ver lo que ya creemos. Exacto. Nos inclinamos a aceptar información que encaja con nuestras creencias previas y a ignorar la que no. Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Hagamos un balance final. Si tuvieras que resumir lo esencial sobre tres atlas desde la ciencia. La abrumadora evidencia científica apunta a que 3I Atlas es un cometa interestelar natural. Notable sí, por su gran tamaño y su antigüedad extrema. Y sus características más raras. Sus peculiaridades como la fuerte aceleración no gravitacional y la composición química dominada por CO2 tienen una explicación coherente dentro de la física que conocemos. La sublimación masiva de ese CO2, probablemente acumulado o transformado químicamente por miles de millones de años de irradiación cósmica durante su larguísimo viaje por el espacio interestelar. ¿Y la hipótesis alienígena? La hipótesis de un origen artificial, aunque intrigante y defendida por un científico notable como Loeb, sigue careciendo de pruebas sólidas. No hay pistola humeante. Y es rechazada por el consenso científico actual, que encuentra suficientes explicaciones naturales. ¿Y en cuanto a las interpretaciones bíblicas? La conexión con profecías como la del ajenjo es especulativa. No se sostiene ni científicamente, porque no impactará, ni a través de un análisis teológico o hermenéutico riguroso. Forma parte de un patrón histórico de intentos fallidos de vincular eventos cósmicos específicos con textos bíblicos sacados de su contexto original. Es crucial, vital, mantener separadas la observación científica y la interpretación teológica especulativa. Entonces, ¿cuál es la verdadera importancia de este visitante cósmico? ¿Qué nos deja? Laxia. Y también nos enseña sobre el método científico, ¿no? Totalmente. Este caso ilustra perfectamente la importancia del método científico. Observar, plantear hipótesis, buscar pruebas, debatir basándose en evidencias. Incluso ante ideas controvertidas como la de Loeb. Y también nos recuerda la importancia del pensamiento crítico, que es necesario tanto al analizar datos astronómicos como al interpretar textos antiguos. Y no olvidemos lo más tranquilizador para el día a día. No representa ningún peligro para nosotros. Pasó y pasará lejos. Y para cerrar, como siempre, una reflexión final para llevarnos, para seguir pensando. Más allá de si 3I Atlas es natural o artificial, o si encaja o no en antiguas profecías, pensemos en lo que su mera existencia nos dice. Es un mensajero silencioso de las profundidades del tiempo y el espacio. Nos habla de la increíble diversidad de historias cósmicas que viajan entre las estrellas. Son fragmentos de otros mundos, de otras épocas, esperando ser descubiertos. Quizás el verdadero mensaje no está en forzar interpretaciones para que encajen en nuestras ideas preconcebidas, sean científicas o religiosas. Quizás el mensaje está en la capacidad de estos viajeros para despertar nuestra curiosidad, para desafiar nuestra comprensión del universo y para recordarnos la inmensidad del misterio que aún nos rodea y nuestro pequeño pero fascinante lugar en él.